10 años equivalen a 120 meses, 521,429 semanas o 3.650 días. 3.650 oportunidades de despertarte por la mañana y hacer aquello que debes para acercarte a la vida que quieres conseguir. Estamos en 2024 y hace 10 años escribí mi primera línea de código en C++ en la universidad. Hoy, con 28 años, me dedico a la programación y he trabajado como programador en consultoras internacionales con cientos de empleados, en pequeñas startups con productos innovadores, como desarrollador de videojuegos y hasta he tenido mis cameos como profesor de cursos de programación para empresas. Con esto no quiero darme las de coach ni decir que no haya perdido el tiempo en estos 10 años, porque en eso también soy un profesional. Pero creo que este aniversario es un buen momento para compartir lo que pensaba sobre la programación en cada una de las fases por las que he pasado durante estos años. Soy Carlos Sala, desarrollador de software, y esto es lo que he aprendido sobre la programación después de 10 años de experiencia. ¡Comenzamos! Como integrante de una familia numerosa de 5 hermanos, durante mi infancia y adolescencia, la única forma de conseguir algo de dinero era esperar a que llegara la Navidad o mi cumpleaños. No vivíamos en un nivel de pobreza extrema, pero a partir de los 15 años, cuando empecé a salir con mi primera novia, cada vez con más frecuencia tenía que pedir subvenciones a mis padres para ir al cine, a cenar o a comprarme una bolsa de pipas. Como esto me parecía egoísta porque sabía que éramos muchos hermanos, decidí utilizar mi Acer Aspire One de 1 GB de RAM para algo que no fuera jugar al World of Warcraft, y busqué en Google cómo ganar dinero en internet. Después de visitar decenas de páginas con estafas para gente desesperada, llegué a Forobeta, que es uno de los mayores foros de negocios online de habla hispana. En Forobeta, además de muchas otras estafas, descubrí y seguí diferentes formas de ganar dinero, como los sistemas de referidos PTC y PTR, los autosurfers, uploading de películas y series y no por a foros como Taringa, trabajos como redactor pagados por palabras y finalmente descubrí cómo crear una página web en Blogger y WordPress para monetizarla más tarde con una red de anuncios como AdSense. Durante 3 años estuve experimentando con los negocios online, gané unos cuantos cientos de dólares por PayPal y también, sin saber muy bien qué era, hacía pequeñas modificaciones del código HTML, JavaScript y PHP de mis blogs siguiendo tutoriales que encontraba por internet. En este punto yo ya tenía 18 años, tenía que elegir una carrera para ir a la universidad, pero aún no sabía que existía el trabajo de programador. Como me gustaba trabajar desde el ordenador y quería entender a fondo cómo funcionaban las páginas web y los videojuegos, me apunté al grado de Ingeniería Multimedia, que es una variante de Ingeniería Informática, pero con algunas asignaturas de gráficos 3D, animación y desarrollo de videojuegos. Por suerte, sin saberlo había elegido la que creo que es la profesión que más encaja con mi forma de ser, porque como ya he dicho otras veces, yo cuando intentaba encontrar un trabajo de cara al público, no me contrataban ni en los supermercados. Al acabar ese último verano de instituto, me mudé a otra ciudad, entré en la universidad y después de este prólogo es cuando de verdad empiezan mis primeros 10 años como programador. Aprender programación en ingeniería en la universidad puede ser apasionante o una pesadilla, dependiendo de cuánto estés dispuesto a estudiar. Para quien no lo sepa, en muchas universidades los primeros algoritmos se escriben en papel sin utilizar un ordenador. Así que solo si de verdad entiendes lo que vas a escribir, puedes responder al ejercicio. Los primeros exámenes de programación fueron una masacre donde suspendía más del 90% de los alumnos, incluido yo mismo, que al principio no entendía los conceptos de variable, función o las estructuras de control. Aprender programación, que es algo muy diferente al resto de cosas que hayamos aprendido en nuestra vida, tiene un coste en tiempo y esfuerzo que tienes que pagar cuanto antes mejor para entender el código que escribes y disfrutar programando. Así que decidí salir del pozo en el que estaba metido, conseguí el libro recomendado por la asignatura de programación y lo terminé junto a los ejercicios prácticos en unas semanas. Lo que parecía imposible ahora se me hacía muy sencillo y pasé de suspender los exámenes a ser uno de los mejores de la clase. Además, como todos los lenguajes de programación orientados a objetos comparten conceptos muy similares, pude reciclar lo que aprendí sobre objetos, clases, herencia, templates, estructuras de datos y polimorfismo de ese libro cuando más tarde aprendimos Java, JavaScript, Python y PHP en la universidad. Como puedes imaginarte, en la universidad solo había 2 tipos de estudiantes de programación: los que la amaban y los que la odiaban, los que decidieron aprender a programar y los que no. Para cuando estaba en tercero de carrera, ya había aprendido en la universidad y en mi tiempo libre a desarrollar aplicaciones móviles en Java, scripts de terminal, páginas web con JavaScript y PHP y videojuegos en C# con el motor Unity. El desarrollo de videojuegos fue especialmente importante para mí
ya que para fijarme un objetivo mientras aprendía Unity, decidí desarrollar una copia para Android del Snake 2 que venía con los teléfonos Nokia 3310. Me encantaba ese juego y tardé 3 meses en replicarlo píxel por píxel. Casualmente, ese año se lanzó una reedición del Nokia 3310 e internet se llenó de notas de prensa nostálgicas recordando el teléfono y el clásico Snake 2. Así que en solo unos meses el juego se viralizó, alcanzó los 2 millones de descargas con reviews muy positivas por su fidelidad al original y picos de hasta 4000 descargas diarias. Por desgracia, no supe cómo monetizarlo de forma adecuada. Además, la mayoría de los jugadores eran de Brasil e India, que son 2 de los países donde menos dinero puede ganar con anuncios. Estuve ganando entre 100 y 400 euros mensuales durante 2 años y a día de hoy sigue generando algo, pero es residual. Haber tenido éxito con el primer juego que hice, ya sea porque escogí un proyecto con el tamaño lo suficientemente pequeño para terminarlo o porque por casualidad se hizo viral, me hizo tener una imagen irreal del desarrollo de software y por ese entonces pensaba que era un genio de la programación y que yo solo sería capaz de desarrollar cualquier proyecto. Esto es lo que yo llamo el síndrome de Steve Jobs. A lo anterior hay que sumarle que entre las fiestas universitarias y una ruptura sentimental con mi novia de por aquel entonces, arrastraba el mal hábito de fumar Mari a diario, por lo que tenía la cabeza en las nubes todo el día y en lugar de cumplir con mis obligaciones soñaba despierto. Con la percepción de la realidad totalmente alterada, me embarqué en el desarrollo de varios juegos más demasiado ambiciosos para un solo programador. Todos fueron un fracaso, igual que mis resultados en la universidad, porque había dejado de ir a clase y cuando iba era o borracho o fumado. Estaba entre tercero y cuarto de carrera, sin dinero y desmotivado, así que decidí hacerme un currículum de programador para entrar en el mundo laboral. En menos de un mes encontré mi primer trabajo como desarrollador full stack con Vue y Node, en una startup llamada Tripnastic para conectar a viajeros con agentes de viaje sin las comisiones que añaden las agencias de viajes. Para ese entonces llevaba ya 4 años programando todos los días a todas horas todo tipo de proyectos. Era capaz de resolver la mayoría de problemas que iban apareciendo conforme programaba, consultando la documentación de las librerías, pero tenía un punto débil: me faltaban conocimientos sobre arquitectura de software. Aunque lo que programaba era funcional, la estructura de carpetas de los proyectos y los patrones de código que empleaba eran más creativos que eficientes. Los patrones de diseño son soluciones a problemas comunes que se dan en proyectos de software que conviene aplicar cuando nos topamos con uno de estos conocidos problemas. Por nombrar algunos: el singleton, que es un mecanismo para gestionar una única instancia global de un objeto, muy utilizado en videojuegos; el patrón factory, que es una función que genera instancias de un objeto sin tener que llamar al constructor de una clase. Aplicar patrones de diseño populares, elegir una estructura de carpetas adecuada para el proyecto según su tamaño y llevar a cabo buenas prácticas como el testing te permite reducir los tiempos de mantenimiento y extensión del software para ti y para el resto de desarrolladores, pues será más sencillo encontrar los errores al debuguear o añadir nuevas funcionalidades siguiendo los patrones elegidos. No voy a entrar en detalle en cada una de las experiencias profesionales que he tenido para no hacer esto aburrido, pero son unas cuantas, de 2018 a 2019. En Tripnastic, el marketplace de viajeros, estuve 1 año hasta que se decidió cerrar el proyecto. 2019. Trabajé en una empresa de soluciones digitales llamada Studio Cactus con React, React Native y Angular, pero lo dejé porque no conocía a nadie en la ciudad en la que estaba la oficina. 2019 a 2020. Volví a Valencia, la ciudad en la que había estudiado en la universidad, y entré en Flamingueo, un conocido e-commerce en el ecosistema de startups de Valencia que estaba desarrollando por aquel entonces una aplicación en Vue y Node. Al llegar la pandemia tuvieron que hacer recortes en la plantilla y cerraron el proyecto en el que yo estaba trabajando. 2020. Gracias a un contacto entré en Codigames, la desarrolladora de videojuegos para móviles más importante en España, pero decidí dejarlo porque solo hacíamos reskins en Unity del mismo juego cambiando la temática. 2020-2021. Abrí mi canal de YouTube y estuve 1 año en GitHub combinando desarrollo de software en Angular con cursos de programación, hasta que recibí la oferta de una startup por casi el doble de mi salario. 2021-2022. Internex es una startup que ofrece un servicio de almacenamiento encriptado en la nube. Estuve desarrollando junto a otros desarrolladores la versión web y móvil en React y React Native. Aquí es cuando empecé a publicar código open source en mi cuenta de GitHub. Después de más de 1 año sentí que el proyecto no se dirigía a ninguna parte, así que volví a cambiar de trabajo, de 2022 a la actualidad. Actualmente trabajo como programador frontend en React y Angular, en una pequeña consultora de Madrid llamada Milú, donde desarrollamos soluciones digitales de diferentes tamaños para otras empresas. En estos 6 años, además de reforzar mis puntos débiles en arquitectura y especializarme en desarrollo frontend,
Entendí lo equivocado que estaba hace unos años cuando pensaba que era un superdotado de la programación. La experiencia de trabajar en un proyecto detrás de otro me había hecho chocar contra la realidad del desarrollo de software, y la realidad era más aburrida y decepcionante de lo que yo me pensaba. Cada día soy más fiable con las estimaciones del tiempo que va a llevarme realizar una tarea y conozco el ritmo al que avanza un programador promedio en una jornada laboral. Por esto mismo me he dado cuenta de lo enfocado que hay que estar en la misma idea durante un tiempo determinado para terminar cualquier proyecto de software. Desarrollar un producto, por simple que sea, que cumpla los estándares de calidad que esperan los usuarios y publicarlo, ya es lo suficientemente difícil para hacerte fracasar. Así que imagínate qué pasa cuando intentas implementar ideas innovadoras. Si quieres te lo digo yo, que el tiempo de desarrollo se dispara de meses a años. Aunque no me guste, he aprendido que las ideas están sobrevaloradas, ya que por mucho que lo intentes, no puedes programar al mismo ritmo que tu cabeza genera nuevas ideas. Podar estas nuevas ideas, cuando ya estás trabajando en un proyecto, ser organizado con tus pensamientos, es fundamental para cualquier programador. Y por desgracia he tenido que dejar muchos proyectos sin terminar para darme cuenta de esto. Tus ideas son ilimitadas, pero tu tiempo no. Hoy, como desarrollador senior, siento que cuanto más realista soy, más difícil me parece volver a lanzar un proyecto exitoso como el juego del Snake, con el que sin ninguna pretensión aprendí a programar videojuegos cuando volví a casa de la universidad. ¿Acaso fue todo suerte? ¿O existe una fórmula para conseguir lo improbable mezclando la ignorancia con la motivación? Al no saber que existían los límites, todo parecía posible, tan fácil como decidirse a hacerlo. ¿Sabéis a lo que me refiero? Estos han sido mis primeros 10 años como programador y me encantaría que hubiera algo más esperándome en los próximos 10 para volverme a romper los esquemas. Soy Carlos Sala, desarrollador de software, y nos vemos en el próximo vídeo.